Buenos días, iglesia. Bienvenido a toda la gente que nos están viendo a través de Facebook Live. Me llamo Pablo Vidal. Estamos con ustedes desde The Prayer House Church, acá en Toronto, Canadá. Mira, como ya hemos terminado el libro de Romanos, que nos tomó creo que 3 meses para leerlo todo, vayan conmigo al libro de Éxodo, capítulo 32. Esto no es una serie, esto es simplemente una enseñanza que yo creo que es muy importante mientras que lo estén buscando. Básicamente, por mi acento se nota obviamente de que yo nací acá en Canadá, pero igual yo sigo siendo hispano. Entonces me duele mucho, o sea, me duele mucho el corazón cuando yo veo el sufrimiento de la gente allá en Latinoamérica. Me refiero específicamente a la gente que están sufriendo espiritualmente. Obviamente, mira, cualquier país, cualquier cultura, cualquier demográfica, siempre va a tener sus problemas, incluso sus problemas espirituales. O sea, hay algunas cosas que los hispanos tienen que lidiar, que los gringos no, y que los norteamericanos no, pero, o sea, que ellos sí, pero nosotros no. Hay un montón de cosas, pero es algo que tiene que ver con esta historia en la Biblia, Éxodo 32. Es algo que yo he estado observando desde hace mucho tiempo, que es un patrón que he visto en muchos países hispanos y hasta la gente que viven acá, o sea, los hispanos que han inmigrado desde Latinoamérica a países como Canadá, Estados Unidos, a Inglaterra, Australia, lo que sea, traen muchas buenas costumbres con ellos. Por ejemplo, acá a la gente les encantan los tacos. Por ejemplo, los mexicanos trajeron eso. Gracias. O sea, los inmigrantes trajeron muchas cosas buenas, pero también hay cosas malas que trajeron. Y no me refiero a lo estereotípico, que el crimen o la droga. Estoy hablando de asuntos espirituales. Éxodo 32, esto es lo que estamos leyendo del día de hoy, es una historia que quizás muchos de ustedes ya han escuchado, o si alguna vez han visto una película sobre la vida de Moisés, han escuchado esto. Casi todo el mundo ha escuchado de los 10 mandamientos. La historia de cuando Dios desde el monte Sinaí llamó a Moisés que suba al monte porque Dios quería darle las tablas de la ley. Seguro que han visto al menos figuras de eso. Y ahí estaban escritos los 10 mandamientos, pero incluso en esa época Dios también dio un montón de otras leyes, pero los 10 mandamientos son quizá lo más famoso, ¿no? Entonces, mientras que Moisés estaba en el monte, muchos dicen, creo que la Biblia dice que pasó 40 días en el monte ahí con Dios. Y en esa época la gente se volvieron impacientes, pensaron, "Oh, este habrá muerto". Vamos a leer lo que dice la Biblia. Esto es Éxodo 32, vamos a leer desde el versículo 1. Dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón. Recuérdense que Aarón era el hermano mayor de Moisés y él fue el primero sumo sacerdote del pueblo de Israel. Él no subió, él se quedó con el pueblo, él estaba a cargo del pueblo de Israel mientras que Moisés no estaba. Entonces congregaron alrededor de él y le dijeron, levántate, haznos un Dios de chica, un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido, qué le pasó. ¿Habrá muerto? No sé. Y Aarón les respondió, mira, debería haber respondido Aarón diciendo, esperen, tenga paciencia, por favor. Pero no, les dice, quiten los pendientes de oro de las orejas de sus mujeres y de sus hijos, de sus hijas, y trágamelos. O sea, toda la joyería de oro que tenían la gente. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Él los tomó en sus manos y les dio forma con un burril e hizo de ellos un becerro de fundación y ellos dijeron, esto es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro de oro y dijo esta proclamación y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Qué raro, ¿no? Esto es un dios, o sea, de chico, o sea, un dios pagano, pero dice que vamos a festejar para el Señor, o sea, el Dios verdadero, el Dios de Israel. Al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. El pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Mientras tanto, 7 dice, entonces el Señor, o sea, el Dios verdadero, habló a Moisés
Desciende pronto, porque tu pueblo, que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Bien pronto se han desviado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundación, o sea, un becerro de oro, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y le han dicho, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. El Señor dijo además a Moisés, he visto que este pueblo, y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues déjame para que se me encienda mi ira sobre ellos y los consuma, pero de ti yo haré una gran nación. Ahora, la historia continúa de con que Moisés le ruega a Dios, intercede por el pueblo de Israel diciendo, Señor, recuerda de el pacto, la promesa que hiciste con ellos. Por favor, no destruyas a este pueblo. Sabía muy bien de que habían cometido un gran error. Entonces, casi, mira, ¿cuántos de ustedes habían escuchado esta historia antes? La historia del becerro de oro. Quizás han visto una película, una serie. Lo que me llama más la atención de eso, porque casi todo el mundo habla sobre cómo, bueno, esto es una condenación de la idolatría. ¿Y lo es? Claro que sí, obvio. Pero lo que me llama la atención más que todo es el hecho de que al inicio dijeron que esto es un dios pagano. Y según los arqueólogos egipcios que han investigado todo esto, basaron esta estatua que hicieron, este becerro de oro, sobre un dios que existía ya en Egipto. Lo que me llama la atención no es tanto de que estaban adorando a un dios falso. Eso es un patrón que van a ver una y otra vez. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, esto sucede una y otra vez. Tiene una colección de ídolos. El pueblo de Israel coleccionaba dioses paganos como Pokémon. En serio. Y por eso Dios los tuvo que condenar tantas veces. Pero lo que me llama la atención es de que Aarón se levanta cuando ya tienen este ídolo y trata de decirle al pueblo de Israel, este es Adonai. O sea, está diciendo, este becerro que han hecho, esto es una representación del Dios verdadero que los sacó de Egipto, de la esclavitud. O sea, hubiera sabido muy bien de que esto fue basado en un dios pagano, un dios de los egipcios, pero estaba tratando de justificar al pueblo, incluso con que, no, mira, ya, quizás esto parece a un dios pagano, un ídolo de Egipto, que la Biblia dice que eran demonios, por si acá. Dice, no, esto es una representación de Adonai, el Dios verdadero de Israel. Incluso por eso dice, mañana vamos a celebrar, vamos a tener una fiesta para Dios, o sea, el Dios de Israel, con este ídolo. Ahora, para nosotros, ¿eso tiene sentido? ¿Tiene sentido mezclar un Dios pagano con el Dios verdadero? Claro que no. Y incluso la gente que está viendo esto por Facebook Live, muchos de ustedes están viendo esto en México, en Colombia, Argentina, Perú. Y les hago esa pregunta. ¿Tiene sentido mezclar algo pagano con algo sagrado, algo que es de Dios? Estoy segurísimo que muchos de ustedes dirían, claro que no. ¿Qué clase de pregunta es eso? ¿Cómo puedes mezclar algo? Incluso la misma Biblia, mira, esto es un versículo de, mira, esto es a 2 de Corintios, capítulo 6. Lo pueden buscar si quieren, pero lo voy a leer simplemente. 2 de Corintios, capítulo 6, desde el 14, está hablando sobre que los cristianos no deberíamos casarnos con los incrédulos, los que no creen. Pero dice algo muy interesante acá Pablo. Pablo está hablando de la iglesia en Corinto. Y dice acá, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tiene la justicia y la inequidad? ¿O qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía tiene Cristo con Belial? Belial es un nombre de un demonio, por si acaso. O sea, ¿qué tiene armonía Cristo, el Dios verdadero, con un Dios pagano, un demonio? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? O sea, la Biblia dice muy claramente que no puede haber un matrimonio, estamos hablando metafóricamente, no puedes tener un matrimonio entre lo que es pagado, algo que pagano, o sea, algo maldito, un anatema, que significa maldición, con algo sagrado, lo que es de Dios, lo que es santo, ¿no? Pero entonces, ¿por qué está, bueno, ha sido de moda por cientos de años, pero ¿por qué está tan de moda en el mundo hispano? Esto lo he cerrado en México, en Perú, en Colombia, en Argentina, en Uruguay. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de Umbanda? ¿Cuántos de ustedes han escuchado de la santería? En México, la Santa Muerte.
O sea, literalmente, de puedo darles hay una lista de lo que llamamos sincretismo. ¿Han escuchado esa palabra antes? Sincretismo. El sincretismo es cuando la gente, estos son sectas, por decir, o sea, son religiones paganas que tratan de mezclar aspectos del cristianismo con el paganismo. ¿De dónde exactamente salió esto? Bueno, les doy un poco de historia. Todo el mundo sabe de que la razón por la cual nosotros en Latinoamérica hablamos español es por qué razón. ¿Quién, ¿Qué imperio de Europa conquistó a lo que ahora es Centro y Sudamérica? Los españoles, pues. En México fue Hernán Cortés, en Perú fue Francisco Pizarro, había un montón de otros. Esa es la historia de la conquista. Cortés conquistó a los aztecas, Pizarro conquistó al imperio incaico, y habían también otros grupos que también fueron conquistados por los españoles, pero los españoles trajeron con ellos el catolicismo. Esto fue en el siglo XVI, después de que Cristóbal Colón descubrió lo que ahora son las islas de Cuba, República Dominicana, Jamaica, todo eso. Ya, exacto, exacto. Entonces, lo que ahora es desde México hasta Argentina, todo eso tenía originalmente influencias paganas. Los aztecas literalmente sacrificaban humanos a Quetzalcóatl, a los dioses de esa época. Los incas también hacían sacrificios a Inti, que era el dios sol, para los que no sabían. Y a un montón de otras costumbres. Pero también los españoles trajeron con ellos un montón de esclavos de África. Por eso hay un montón de morenos en lugares, especialmente en Centroamérica. Te vas a la República Dominicana, por ejemplo, vas a ver que la mayoría de la gente son de piel oscuro. También en la parte norte de Colombia, si van a Cartagena, por ejemplo. ¿Por qué? Porque los españoles trajeron un montón de esclavos de África. Esos esclavos de África también tenían un montón de religiones. Habían algunos de ellos que, que eran musulmanes, pero la mayoría, especialmente de los tribus que quedaban al oeste de África, lo que ahora es Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, esa parte, la mayoría en esa época o sea, tenían religiones paganas de sus costumbres. El chamanismo, ellos creían en inglés lo llamamos witch doctors. O sea, ¿qué sería witch doctor en español? O sea, eran brujos hechiceros, eso era la costumbre de esa época. Entonces, cuando los españoles trajeron a estos esclavos de África a lo que ahora es Latinoamérica, trajeron con ellos también sus costumbres y sus religiones. Ahora, en esta época, en el siglo XVI y XVII, España estaba bajo la reina Isabela y el rey Fernando, creo que se llamaba. Si me equivoco, perdón. Pero, o sea, ellos establecieron la Inquisición española. ¿Has escuchado de la Inquisición? La Santa Inquisición, como dicen los historiadores. O sea, obligaban a la gente a convertirse al catolicismo romano. Y básicamente tenías tres opciones. Te convertías, te ibas, te escapabas o te mataban. Mucha gente, especialmente en España y en Portugal, muchos judíos convirtieron al catolicismo, pero solo para fingir. Hay un montón de hispanos el día de hoy que tienen ascendencia judía y ni siquiera lo saben. Son los descendientes de judíos que bajo presión, bajo la persecución del rey reina de España, convirtieron al catolicismo para salvarse la vida. Pero también en secreto había muchos grupos que hacían lo que eso es lo que les acabo de decir, sincretismo. O sea, cada domingo iban a la misa y hacían los ritos y oraban, decían el Padre Nuestro, tomaban la comunión y la confirmación, se bautizaban sus niños, por ejemplo. Pero en privado, ellos mezclaban aspectos del catolicismo con sus prácticas paganas. O sea, ya tenían, especialmente los de África, por ejemplo, ya tenían sus dioses. Los aztecas y los descendientes de los mayas ya tenían sus dioses. Los incas, los mapuches, todos tenían sus dioses y mezclaban aspectos de sus tradiciones con el catolicismo. Y el día de hoy conocemos esas costumbres como la santería, la umbanda, la Santa Muerte. Hay un montón de culturas. Si ustedes saben, quizás han conocido a alguien que han tenido incluso tatuajes. No sé cuántos de ustedes han visto en una casa que alguien tiene una estatua o una figura de la Santa Muerte, que es un asco.
Yo me acuerdo de niño cuando lo vi, yo dije a mi mamá, esto parece decoración de Halloween. Con un cadáver ahí con la... es como una Virgen María, pero cadáver, algo así, por ejemplo, ¿no? Y para la persona con, sin ofender, pero para la persona con sentido común, y especialmente para la persona que tiene el Espíritu Santo, ven algo así y dicen, qué asco, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Tú traerías algo de eso hacia tu casa? Claro que no, porque la Biblia nos dice muy claramente de que los dioses falsos, los dioses paganos realmente eran y son demonios. Si ya tienes al Espíritu Santo, si tú ya lo tienes como, si tienes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, y tú quieres que el Espíritu de Dios habite en tu hogar, ¿para qué traerías a este becerro de oro? ¿Entienden? ¿Para qué traerían a estos imágenes, estas estatuas? La gente a veces traen ciertas plantas, hacen ciertas tés para hacer ciertos efectos a la gente. Hay un montón, hay una lista entera que no voy a decir el día de hoy, de diferentes costumbres que estoy seguro que ustedes, mientras que les estoy hablando sobre esto, saben muy bien de lo que les estoy hablando. Seguro que están diciendo en su mente, ah, sí, yo conozco que mi tía, mi abuela o mi abuelo está involucrado en esto. Él siempre prendía velas a la Santa Muerte o a San tal no sé qué, no sé cuánto, o no sé qué Pokémon tendrán el día de hoy. Pero el punto que les quiero decir es de que yo he observado incluso mucha gente que se llaman cristianos. Gente que se supone que tienen al Espíritu Santo porque han recibido a Cristo como Señor y Salvador y solo adoran al Dios verdadero, el Dios de Israel, pero siguen teniendo estas anatemas en sus casas. Yo he conocido gente que se han llamado cristianos y van a la iglesia y oran y suenan, o sea, cuando hablas con ellos, suenan como cualquier cristiano evangélico, por decir, pero después he ido a sus casas y tienen una estatua de Buda. Y yo me quedo con, ¿qué hace esto acá? Oh, no, pero nada malo, es que es yoga, es meditación, es para tranquilizarme, para tener paz. Si tú tienes al Dios verdadero, tú ya tienes paz. Jesús literalmente es llamado el príncipe de paz y dijo que él puede dar una paz que el mundo no puede entender, que el mundo no puede dar. Entonces, ¿para qué? Yo veo, incluso acá en Norteamérica, yo he conocido cristianos, o sea, canadienses y estadounidenses, que todavía practican la yoga. La yoga viene del hinduismo y el hinduismo es una de las religiones con más dioses. O sea, es una de las religiones con más demonios que existen en el mundo. Y he visto a gente ahí practicando su yoga y sus poses ahí con sus velitas y están haciendo estas poses imitando a estatuas de dioses hindúes. No sé cuántos de ustedes han visto esas estatuas de ese dios hindú que tiene un montón de brazos, como parece como si fuera un pulpo. Eso es un dios que se llama Shiva. Para los que no saben, Shiva es llamado el destructor. Pero la gente hace poses por Shiva porque quieren sentir paz. Para quitar, dicen que, oh, esto me quita la ansiedad, dicen. Y después preguntan, ¿y por qué todo me va mal en la vida? ¿Por qué siempre tengo ansiedad? ¿Por qué a cada rato el doctor me tiene que dar pastillas para la ansiedad y para la depresión y todo eso? ¿Por qué será? ¿Existe la posibilidad de que tú mismo has invitado demonios a tu casa sin saberlo? Sin tener la sabiduría de discernir, de que la Biblia dice muy claramente de que no puede haber un matrimonio, no puede haber unidad entre la luz y las tinieblas. Demasiada gente, especialmente yo he visto en Latinoamérica, dicen, no, pero es que esto es san no sé qué, no sé cuánto. Hay una, también casi como el Pokémon, hay un montón de san esto, san el otro, zancudo, por todo lo que quieran, ¿no? San esto, san el otro, pero es que son santos y que ahí tienen a la Virgen con Jesús ahí. Los brujos satánicos tienen cruces en sus casas. Tienen ahí su Virgen que está así, ahí con su corazón ardiente por alguna razón, no sé. O sea, pueden tener imágenes, pueden incluso usar el nombre de Jesús. Pueden decir Dios. Solo porque algo dice san no sé qué, o algo, o santo no qué, o santa no sé qué, no sé cuánto, no significa que lo es. Eso es un ejemplo de sincretismo. ¿De que les queda claro?
Y la Biblia dice que eso es anatema. Si lo quieren apuntar, apunten ese versículo, Primera de Corintios, capítulo 6. Les voy a dar eso para la próxima persona que te viene con, no, pero esto está bien, porque esto es de Dios, incluso está ahí Jesús, está María, está San, no sé qué, no sé cuánto. Segundo de Corintios, capítulo 6, léenles desde el versículo 14 a, hasta el 18. Hasta el 18 puede ser. Voy a seguir leyendo esa parte incluso. Yo les leí solo hasta el 16, que dice, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salga de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. O sea, apártense de toda esa práctica pagana. Apártense de ellos, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. Esto es el 17. No toquen lo inmundo y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Les quedó claro eso? Mira, ¿cuántos de ustedes, mira, la gente que está viendo esto en Facebook Live pueden levantar la mano, yo no les puedo ver, pero también la gente, tenemos algunos hermanos acá. Levanten la mano si conocen alguna persona o han conocido a alguna persona que ha practicado el sincretismo. ¿Ya? No me sorprende. Y también para los que están viendo en Perú, estoy segurísimo que hay gente que también practican eso en México, en Colombia, en Centroamérica también. Creo que ¿cómo se llama? Hay esa cantante, creo que se llama Celia Cruz, que en casi cualquier, mira cómo es el enemigo, en casi cualquier fiesta latina vas a escuchar la música, por ejemplo, de Celia Cruz o de un montón de otros músicos. Celia Cruz era bueno, no sé si todavía está viva, ¿no? O ya falleció. Ella era santera, era sacerdota santera. Y si hacen su research, o sea, si buscan la historia de muchos de estos cantantes y músicos del mundo, o sea, especialmente en Latinoamérica, te sorprenderías cuántos de ellos sacrifican o oran a la Santa Muerte. Los narcos, por ejemplo, especialmente en la parte norte de México, muchos de ellos se han dedicado a la Santa Muerte. Antes de hacer su trabajo de vender droga o de matar a la gente, prenden velas y oran o rezan a la Santa Muerte. En lugares como Argentina y Uruguay, creo que allá es más popular la Umbanda, si no me equivoco. Yo puedo estar equivocado de quién practica qué, pero o sea, no me sorprende que nosotros, siendo hispanos, conocemos al menos una persona que ha estado involucrado en eso. Ahora, esto va a ser una pregunta más dura. ¿Cuántos de ustedes, también la gente que está viendo en esto en Facebook y la gente que están acá, han conocido a alguien que dicen que creen en Dios? O sea, dicen que creen en el Dios de Israel, el Dios verdadero, creen en Jesús, pero igual han practicado el sincretismo. También las manos se han levantado. Qué triste, ¿no? Eso es falta de discernimiento. ¿Conocen esa palabra? Discernimiento. Es cuando el Espíritu de Dios te da la sabiduría para saber, o sea, hasta lo vas a sentir en tu alma. Yo me acuerdo, mis padres han contado esta historia. De niño, me acuerdo una vez, yo creo que tenía unos 5 o 6 años, en Perú. Creo que, si no me equivoco, fuimos a una misa, un velorio por alguien que había fallecido, si no me equivoco. Pero yo, teniendo solamente 5 o 6 años, o sea, en la época cuando yo empecé a predicar, muy jovencito, todavía estaba viendo dibujos animados como VeggieTales, por ejemplo. Me acuerdo de que solo al entrar a esa iglesia católica, viendo todas las estatuas y las imágenes y todo eso, me acuerdo que yo no sentí paz. Me puse muy inquieto y yo le decía a mi mamá y papá, mami, papi, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Y eventualmente nos fuimos, pero en la casa, me acuerdo que llegamos a la casa de mis abuelos en esa época y mi papá me dijo, lo siento, hijo, que tuvimos que ir porque creo que había fallecido alguien. No me acuerdo cuál era la ocasión, pero mi papá me dijo, Paolo, yo sentí lo mismo. O sea, solo al estar en un lugar físico donde habían estatuas, imágenes y todas cosas, ídolos, vamos a hacer si son ídolos,
el espíritu que estaba en nosotros no nos permitió sentir paz. Podíamos sentir un cambio espiritual, de que algo estaba mal. Ya, yo me sentí muy, muy incómodo. Me acuerdo, jamás me olvidaré de eso. Yo tengo 28 ahora, yo tenía 5 o 6 años, jamás me olvidé, a cada rato le molestaba a mi mamá y papá. Vamos, 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 vamos. Y mis padres ni siquiera se enojaron conmigo. Al salir dijeron, ¿sabes qué, Pablo? Yo sentí exactamente lo mismo. No, I don't blame you, decimos en inglés. O sea, yo sentí lo mismo. Lo aguantamos, porque teníamos que estar ahí, pero, o sea, el punto desde que, aún desde niño, desde los 5 o 6 años, el Espíritu de Dios estaba viviendo en mí. Él me daba el don de predicar, pero también me estaba dando el don de discernimiento. Porque como el Espíritu es, ¿qué? Santo, literalmente es el Espíritu Santo, cuando estás en un lugar donde no hay santidad, donde hay maldición, donde hay demonios, sientes un cambio en tu espíritu. El opuesto también es cierto. ¿Se acuerdan del Gadareno? Para los que no saben la historia, Jesús cruzó el mar de Galilea al territorio que se llama Gadarena, solo pisó la tierra, o sea, salió del barco, pisó tierra y había un tipo ahí endemoniado con legión, literalmente miles de demonios. Eso ni siquiera lo saludó ni nada. Él mismo, esos miles, creo que eran 6,000 demonios que estaban dentro de él, sentían un cambio en la atmósfera. Él vino corriendo a Jesús. Eso no lo fue persiguiendo. Él se acercó a Jesús, se postró ante Jesús, temblando. Los demonios estaban temblando, rogándole a Jesús que no les castigue antes de su tiempo. What happened? ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedió eso? Porque los demonios también tienen discernimiento y podían sentir la presencia de Dios hecho carne, Jesús, pisando su territorio. Y temblaban de miedo y rogaron, si nos tienes que botar de este hombre, al menos échanos a los cerdos que estaban ahí, los chanchitos que estaban por ahí. Y se tiraron del barranco, ya saben la historia. Pero entienden, si ustedes conocen a alguien, o incluso a la gente que están viendo esta transmisión en este momento, si ustedes han sentido convicción, si en tu casa ahorita tienes una Santa Muerte, tienes una estatua de Buda, tienes una estatua de un dios hindú, tienes San no sé qué, no sé cuánto, hay una colección de dioses paganos y demonios. Si tienes algo así en tu casa, o velas, o cartas, o ciertas herbs, ¿cómo se dice? Herbs, hierbas, ciertas hierbas que usan para ciertas tés, que el brujo te dijo, oh, toma esto para que sientas tranquila, bótalo. Bótalo todo y reprende sus demonios en el nombre de Jesús. Pídele perdón a Dios. Dios, Señor, perdóname por mi ignorancia, que yo no sabía que todo esto, y ahora invita a que el Espíritu de Dios ahora tome ese lugar. Y si quizás tú no lo haces, pero tú conoces a alguien más, sea un familiar, alguien cercano a ti que está en eso, con amor y con la comisión del Espíritu Santo, diles la verdad. Si tú tienes cáncer y el doctor no quiere herir tus sentimientos, entonces no te dice que tienes cáncer, ¿qué va a suceder? Ya, no se van a herir tus sentimientos, pero vas a morir. Pero si el doctor te hiere los sentimientos y te dice, mira, tienes cáncer y tenemos que empezar tratamiento de una vez, te puedes salvar. El mismo concepto aplica acá. Ese familiar, ese amigo, alguien cercano a ti que está practicando umbanda, santería, santa muerte, lo que sea, en amor, con el amor de Cristo, diles la verdad. Diles que tienen que arrepentirse, reprender todo eso y rendirse completamente ante los pies de Jesucristo. También, Señor, vamos a tomar este momento para nosotros también arrepentir, y también ustedes pueden tomar esto como un modelo. Primero hay que orar. Dice, Señor, yo quiero que tú me acompañes, que yo no quiero hacer esto solo, que tu Espíritu Santo me use como herramienta para convencer a este corazón. Y puede ser un corazón muy endurecido porque justamente hay demonios que han enceguecido a la gente al Evangelio. Cuando estés con esa persona, vamos a pedir, Señor, purifícanos, santifícanos, ten piedad de nosotros, Señor, y perdónanos de nuestros pecados. Sabemos de que tú eres justo y fiel si tan solo nosotros confesamos
nuestros pecados. Confesamos de que hemos cometido un montón de errores. Sabemos de que tú eres justo y fiel, Señor. Tú perdonarás nuestros pecados y tú nos limpiarás de toda maldad. Nos limpiarás incluso de todos esos espíritus malignos que pueden estar en las casas, en esos hogares, Señor. Quizás en algunas personas lo tienen en su oficina, en el trabajo. Reprendemos todo eso en el nombre de Jesús. Declaramos de que ya tenemos un Señor, solo un Señor y Salvador. Confesamos de que Jesucristo es el Señor, de que Él murió en la cruz por nuestros pecados y al tercer día resucitó de entre los muertos para ofrecer a todos aquellos que crean en Él vida eterna. Espíritu Santo, convence sus corazones, purifícalos y reprendemos cualquier cosa que no es santo, que no pertenece a ti. Lo reprendemos ahora en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu Santo que ha convencido corazones el día de hoy. Incluso la gente que pueden estar viendo esto años, años de acá. Este problema no se va a ir de un día al otro, pero nosotros vamos a hacer nuestra parte para predicar este evangelio, predicar la verdad con amor. Sabemos de que solo Dios puede dar paz. Sabemos que solo Dios puede liberarnos de la maldición del pecado y la muerte. Les bendigo a todos ustedes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.